Hoy voy a tocar un mensaje especial. No tiene que ver con la nueva serie. Durante la serie de Habacuc, yo estuve haciendo mención de 2 de Corintios 4, 7 al 9. Abra ahí su Biblia, por favor. Esos versículos los toqué un par de veces, sin realmente profundizar. Solamente mencioné e hice alusión a las palabras de Pablo. Y esta semana estuve estudiando sobre lo que Pablo estaba mencionando en estos textos, lo cual se me hizo muy importante, y es algo que yo quiero compartirle en este día. El tema es: no desfalleceremos, no desfalleceremos. En 2 de Corintios capítulo 4, 7 al 9, Pablo dice: pero tenemos este tesoro, y yo quiero que usted vea los énfasis, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, vea el énfasis, en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. A través de la naturaleza, Dios nos da diversas ilustraciones de cómo los cristianos pueden perseverar al enfrentarse a grandes dificultades. Un naturalista prodigioso, él describe una planta marina que crece desde la profundidad de 45 a 60 metros. Y esa planta sobresale a la superficie y enfrenta las grandes olas y los grandes vientos que están sobre las aguas. Lo interesante de esto es que el tallo de esta planta mide aproximadamente 2.5 centímetros de espesor. Imagínela, 2.5 centímetros su tallo de espesor y 60 metros de largo, de longitud. Eso es lo interesante. Y esta planta crece y sale a la superficie y tiene la capacidad de resistir los fieros embates de las grandes olas que están golpeándola y azotándola constantemente. Ahora, ¿cuál es el secreto de la resistencia y el aguante de esta planta aparentemente frágil a la presión de la fuerza de las olas? El naturalista afirma que la delgada planta tiene la capacidad de sobrevivir entre los elementos que la están presionando, porque está anclada con solidez a las rocas que están en el fondo del mar. Este es el secreto de su supervivencia. El apóstol Pablo fue un hombre muy peculiar en su vida. Él recibió una fuerte oposición y presión de parte de los hombres. Él padeció de una crítica constante y fuerte por parte de los detractores de la iglesia, en este caso de Corinto. Falsos maestros estaban empeñados en desacreditarlo y buscaban la manera de sustituir las enseñanzas que el apóstol predicaba para poner sus propias mentiras. Para ganarse el favoritismo de los otros, estos críticos se empeñaron en calumniar a la persona y el carácter de Pablo desde todos los ángulos. Esto describe un ataque constante, sin descanso. Lo culparon, escuche, de ser ignorante, de ser inepto, lo desacreditaban por ser de apariencia fea. Es decir, hasta en eso acusaban a Pablo de tener una mala apariencia física. Decían que era falto de carácter, falto de liderazgo, falto de imaginación, que era un pésimo orador, carente de personalidad, de carisma. Y Pablo, ante toda esta continua severidad de los ataques recibidos, él pudo resistir sin mostrarse ofendido ni resentido. ¿Y sabe por qué? Él tuvo la capacidad de mantenerse ecuánime, equilibrado y piadoso ante esos ataques. La respuesta es sencillamente que él estaba anclado a la verdad de Dios. Y es por eso que él escribe esas palabras.
Es por eso que lo que leemos en el versículo 7 y 9 está dándonos la respuesta de por qué Pablo soportó tanto y se mantuvo equilibrado. Y no se amargó, no se resintió, no se mostró indignado, ofendido por la situación, como pasa con muchos cristianos, lamentablemente. Así pasa con muchos cristianos. La generación de cristianos modernos es muy frágil, es muy sensible. No puedes exhortar, no puedes disciplinar, no puedes corregir porque se ofenden. Es lo que pasa actualmente en la vida de muchos. Y en el versículo 7, introduciéndonos a estos versículos, el apóstol Pablo, él se compara con un vaso de barro. Así se lee la traducción Reina Valera. Un vaso de barro cocido. Ahora, este vaso de barro, si nosotros lo leemos, nosotros vamos a pensar que está refiriéndose a un vaso para tomar agua o algún líquido. Pero en el original no se refiere a un vaso para beber, sino a un recipiente de barro. A un recipiente de barro que era utilizado para almacenar cosas. En la antigüedad, por ejemplo, este tipo de recipientes de barro cocido eran utilizados para almacenar desechos humanos o la basura. Era lo que se metía, lo que el hombre desechaba, y eran transportados por esas vasijas de arcilla. Estos utensilios de barro o estos recipientes de barro cocido eran para usos viles. Y por lo mismo su calidad era muy corriente, eran baratos, eran rompibles, reemplazables, prácticamente no tenían valor alguno. Estas vasijas de arcilla se usaban para tareas poco honrosas, de mal gusto, no dignas de mención alguna. En otros casos, históricamente, estas vasijas de arcilla también eran utilizadas por las personas más pudientes para almacenar cosas valiosas como oro, plata y joyería. Es decir, era para ocultar en una apariencia desgastada y sin valor lo que realmente había en el interior. No contaba el valor de la vasija, sino lo que contenía. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. O sea, realmente tenemos este tesoro maravilloso de la gracia de Cristo en vasos de barro. ¿Quiénes son los vasos de barro? Nosotros. ¿Cómo nos describimos? Bueno, el pecado nos ha hecho sin valor, ¿verdad? El pecado nos ha hecho realmente indignos. Y cuando no somos dignos, tenemos este gran tesoro maravilloso en nuestras vidas. Así se está describiendo Pablo. Es lo que él está diciendo. Al compararse con un recipiente de barro, él está demostrando que a pesar de sus debilidades personales y sus desventajas, que escuche, él reconoce, él ha sobrellevado adecuadamente los tiempos de tribulación, los ataques, las calumnias y las críticas. Y en esos pasajes él utiliza 4 frases paradójicas para demostrar que su perseverancia reside única y exclusivamente en el poder de Dios. Y vamos a desglosar cada una de esas frases paradójicas. La primera que encontramos, Pablo dice: estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En cada una de esas paradojas, Pablo implícitamente está refiriendo un conflicto con un adversario. La palabra que leemos aquí, atribulado, es una palabra muy interesante y descriptiva en el griego, porque se está refiriendo a una persona que se encuentra confinada en un lugar angosto, apretado y que está siendo presionado. También se traduce esta palabra como ser estrujados o estar restringidos. Significa también angostura. Entonces la ilustración que está dando a Pablo aquí es que en la vida cristiana seremos puestos en situaciones o en espacios o circunstancias que nos van a presionar, que nos van a quitar espacio y que poco a poco nos irán haciendo que perdamos la movilidad.
Cuando una persona ejerce presión sobre el cuello de otra, ¿qué sucede? Viene un desgaste. La respiración va faltando poco a poco. Las palpitaciones del corazón van a ser más lentas. Y va a llegar un punto que si continúa esa presión, va a haber asfixia y muerte. Es como si el apóstol Pablo, al usar esta palabra, tuviera en mente la imagen de un soldado que se ha visto rodeado en el campo de batalla de sus enemigos. Al estar rodeado de sus enemigos, él está siendo estrujado, está siendo presionado y por consecuencia se están incrementando las posibilidades de morir. Esta es la idea que está ilustrando aquí. Cuando somos atribulados, cuando somos presionados, será más fácil que tengamos una visión estrecha. Nos costará trabajo el poder discernir lo que es bueno y lo que es malo. Eso significa que nos será más difícil evaluar las situaciones con amplitud, juzgarlas con tranquilidad y resolverlas adecuadamente. La versión Traducción Viviente dice lo siguiente de estas palabras: por todos lados nos presionan las dificultades, pero luego dice, viene el pero no nos aplastan, no nos aplastan. El apóstol Pablo fue una vasija vapuleada, golpeada, sin misericordia. Sus múltiples detractores procuraban destrozarlo a como dé lugar. Ejemplo de esto lo tenemos en 2 Corintios 1:5, donde él escribió: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Luego leemos en el versículo 8 y 9 de 2 Corintios 1 que él añade lo siguiente: pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Vea, él sentía esa presión, estaba siendo estrujado. Y luego dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Esas paradojas que está mencionando Pablo demuestran que sus incapacidades y sus desventajas o sus debilidades no invalidaban su fuerza o su capacidad para poder perseverar en fidelidad a Cristo. Así que aquí tenemos realmente una situación muy peculiar del apóstol Pablo que ilustra lo que está ocurriendo. Por ejemplo, en esta audiencia somos un grupo de personas, somos diferentes personas con diferentes opiniones, diferentes problemas, diferentes circunstancias. Cada uno está pasando por una etapa diferente en la vida cristiana. Y cada uno va a verse en algún momento presionado, rodeado, puesto en un espacio angosto. Cada uno tenemos nuestra propia historia, cada uno pasamos por nuestras propias etapas, tenemos nuestras propias cargas y somos puestos en situaciones diferentes. Ahora, cuando esas aflicciones, cuando ese sufrimiento y esa agonía continúa y continúa y continúa, somos tentados a desfallecer si no tenemos la perspectiva correcta de lo que el Señor está permitiendo en nuestra vida. Si no somos dependientes del Señor, vamos a terminar desfalleciendo, vamos a terminar desmayados. Por esa razón, necesitamos urgentemente una perspectiva bíblica correcta, que venga de Dios para mantenernos en el camino. Una perspectiva que nos mantenga en la carrera, que nos mantenga creyendo y confiando en Dios, que nos mantenga obedeciendo, que nos mantenga mirando al Señor y nos mantenga incluso gozosos en medio de nuestras aflicciones. Perspectivas correctas en el camino.
adecuadas en el camino. Por ejemplo, hay algo que yo siempre tengo presente cuando hacemos algún viaje por carretera. Mi perspectiva está en tener un café a la mano. Esa es mi perspectiva. Y si se me olvida prepararlo en casa, voy por el camino y ¿dónde está puesta mi perspectiva? En un café. Tengo que encontrar una cafetería ahí. Yo voy con mi termo, pero voy orientado a eso porque me ayuda mucho y lo necesito. No soy vicioso, lo necesito. Entonces, así es la vida cristiana. En medio del camino, cuando vamos en el camino, cuando estamos transitando, debemos tener la perspectiva en Cristo continuamente, porque lo vamos a necesitar en algún punto de nuestra vida. Vamos a requerir su fuerza, su sabiduría, vamos a requerir de la paciencia que Él nos da, de su paz, para seguir avanzando. Y Pablo dice, estamos atribulados, sí, nos están presionando, ciertamente. A veces las malas noticias, a veces las circunstancias es lo que hacen, ejercer una presión sobre nosotros. Pero Pablo dice, sí, nos están presionando las dificultades, pero no estamos angustiados. Hay una gran diferencia entre estas dos palabras, porque la palabra angustiado, esta palabra que utiliza Pablo, está definiendo no una tristeza temporal, sino está definiendo una angustia mental, o lo que en la Biblia también podemos encontrar como un espíritu abatido. Es lo que define algo a un pesar más profundo. Entonces, a pesar de estar confinado, es lo que Pablo está diciendo, a pesar de yo estar confinado en un lugar angosto, a pesar de estar puesto en situaciones que me están estrechando, que me están presionando, dice, no es lo suficientemente fuerte esa situación como para mantenerme reprimido. Esa situación, por difícil que sea, no me impide el que yo pueda agradecerle a Dios por todas las cosas, que yo pueda adorar su nombre. Y es así como Pablo lo está diciendo, lo voy a parafrasear. Estamos estrechados en gran manera, pero no estamos reducidos hasta el último extremo, donde no tengamos fuerza alguna. Y esto lo hace el poder de Dios. Y estos versículos están expresando esos apuros exteriores que pudieran encaminar nuestros apuros interiores al final. Pablo dice, de fuera estamos atribulados. ¿Quién no tiene problemas aquí? ¿Quién no ha sentido una situación, ya sea económica, laboral, familiar, que esté ejerciendo presión en tu vida? Que esté ahí presionándote, que esté estrechándote. Todos lo sufrimos, todos lo vivimos. Y Pablo está diciendo, de fuera, es decir, por las circunstancias externas en el mundo, estamos siendo atribulados. Pero de dentro del corazón, del espíritu, no estamos angustiados. No estamos angustiados. El rey David llegó a ser ese gobernador en Israel, pero antes de que la promesa de Dios llegara al cumplimiento, él sufrió también de esa tribulación. Él fue atribulado, él fue perseguido, él fue amenazado. La promesa de Dios ya existía. Él sabía lo que Dios le había prometido y confió en la promesa de Dios. Sin embargo, eso no lo eximió de tiempos de tribulación y angustia. Ahora, ¿por quién fue atribulado el rey David antes de ser rey? La Biblia dice que fue atribulado por el rey Saúl en ese proceso. Le hizo la vida difícil, lo estaba persiguiendo. Y a pesar de que David fue atribulado externamente y por las circunstancias, por el rey Saúl, David no terminó angustiado en ese proceso, en esa etapa. Él no terminó agobiado, deprimido, al punto de que no quisiera vivir. Él no terminó así. Había problemas, pero él seguía avanzando. Y mire,
la angustia mental a la que está describiendo aquí esta palabra o este verbo que Pablo está usando, esta palabra, va a provocar que dudemos de las promesas de Dios. Es lo que va a provocar, que desconfiemos en Dios, de su cuidado, que no tengamos en cuenta a Dios en cualquier área de nuestra vida. Esa angustia mental se puede manifestar de diferentes maneras. Por ejemplo, temor a morir, pero también temor a vivir. Hay gente que vive así. Temor del pasado, temor del presente, temor del futuro. Y eso genera una incertidumbre incansable, genera inseguridad. Esa angustia a la que está refiriéndose aquí Pablo va a traer también ansiedad, insomnio, irritabilidad, malestares físicos, una alteración del sistema nervioso, de las capacidades del hombre, hablando mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Entonces, podemos estar tan angustiados por un problema que puede agobiarnos a tal punto en que terminamos negando la fe, a un punto en el que nuestra fe puede desvanecerse. Entonces el ser atribulado puede ejercer presión sobre nosotros, pero ser angustiado nos hará permanecer reprimidos y deprimidos. Es la gran diferencia. Siguiente frase que Pablo usa es: en apuros, nos encontramos en apuros. Y luego, ¿qué dice? Pero no desesperados. Estamos en apuros, mas no desesperados. En esta segunda frase, aquí se están comparando. Pablo está usando dos verbos de la misma raíz. Los participios que está traduciendo Pablo en apuros, o que está usando Pablo, los dos participios que traducen estas dos palabras en apuros y desesperados, provienen de los verbos griegos aporeo, así se escribe, y exaporeo y exaporeo respectivamente. Ante la situación, lo que Pablo está diciendo al usar estos dos verbos de una misma raíz, lo que Pablo está queriendo decir es lo siguiente: ha habido situaciones en las que me he encontrado sin saber qué decir, sin saber qué orar. ¿No le pasa eso a usted? Que siente una situación constante que usted dice: es que no sé ya qué decir, no sé cómo orar a Dios, no sé cómo pedirle a Dios. En apuros nos encontramos a veces, que llega una fuerte noticia o llega algo de golpe y quedamos sin palabras ante la situación, o quedamos en shock. Pablo está diciendo: sí, ha habido situaciones y he tenido experiencias que me han dejado sin palabras, pero no me han dejado mudo, por así decirlo, por ilustrarlo de esta manera, pero no me dejaron mudo. Otra ilustración sería la siguiente: he estado al borde de la desesperación, pero he encontrado la salida. Es decir, he estado a un punto, pero he hallado la solución. Estaba al borde de la derrota, pero no estoy derrotado. Es lo que ilustra el apóstol. Y el primer verbo, que es aporeo, en apuros, este primer verbo usado por Pablo, se traduce también como perplejidad. Y lo que hace el segundo verbo, ve el interesante uso de estas dos palabras que Pablo usa, lo que hace el segundo verbo, que es exaporeo o desesperación, es llevar esa perplejidad hasta la desesperación. Eso es lo que hace. Una cosa es preocuparse por algo, una cosa es preocuparse por algo, y otra es vivir enfermo a causa de la preocupación. Y aquí viene esta misma ilustración. Todos tenemos motivos de preocupación continuas. Preocupación por los hijos, preocupación por el trabajo, preocupación por la vida, el que vamos a vestir, el comer, dónde vamos a vivir. Son preocupaciones cotidianas.
una enfermedad, un malestar físico va a generar naturalmente una preocupación. Entonces, como cristianos, sí, tenemos motivos para preocuparnos por algo, pero es muy diferente el estar en un estado de derrota o de enfermedad o de soledad a causa de la preocupación. Y es lo que Pablo está diciendo. Sí, nos hemos visto en situaciones muy complicadas, muchas veces nos hemos quedado sin palabras, que no hemos sabido qué hacer o a dónde ir o cómo responder ante una situación, pero no hemos estado desesperados, no hemos quedado en la desesperación. Ahora, ¿cuántas veces hemos estado en situaciones que no sabemos cómo vamos a resolver o cómo vamos a superar? O situaciones en las que no sabemos cómo reaccionar o cómo actuar. Todos hemos sido puestos en situaciones como estas o en problemas como estos. Por ejemplo, la enfermedad de un ser querido o un pariente tuyo que esté hospitalizado, pues llega un momento en que esa situación realmente no depende de ti cómo lo vas a resolver. No depende de ti cómo vas a poder brindar una solución. No sabes qué hacer, no sabes cómo ayudar más a lo que está pasando. Sin embargo, llega un punto en el que no caemos en desesperación. ¿Y qué sucede muchas veces? Que al no tener una perspectiva clara de la situación, vamos a perder la esperanza y vamos a comenzar, que es la consecuencia que dice Pablo, a desesperarnos. Y ya vimos la semana pasada parte de las consecuencias de la desesperación. Y la desesperación debe ser, más bien, para muchos que quitan su confianza en Dios, la desesperación es el recurso, es el último recurso ante una situación que no podemos resolver. Y tristemente muchos cristianos, en lugar de perseverar en su confianza en Dios, ¿qué hacen? Se entregan a la desesperación y toman malas decisiones y son erráticos en su conducta. Pablo nos dice, también aquí es lo que él ilustra, que él estuvo en situaciones donde no sabía con certeza qué debía hacer. Situaciones donde el semblante del apóstol Pablo podría parecer el de un hombre que ha sido vencido. ¿Usted cree que Pablo no sufrió? ¿Usted cree que Pablo no sintió tristeza? ¿Usted cree que Pablo no pasó por momentos difíciles a causa de la traición de sus más cercanos? En algún momento Pablo manifestó su desesperación cuando le fue puesto ese aguijón en la carne, ¿recuerda? Él decía, he rogado al Señor una y otra vez que lo quite de mí. Estaba en apuros. ¿Pero qué dijo? Pero el Señor me dijo, no, Pablo, confía en mí. Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y no cayó en la desesperación. Imagínese que el apóstol Pablo hubiera tomado decisiones desesperado. ¿Qué hubiera sido de su ministerio? ¿Qué hubiera sido de las iglesias que él estaba coordinando y pastoreando? Hubiera tomado decisiones erráticas. Y Pablo, él dice, a pesar de los apuros, a pesar de esta perplejidad que me está acosando, no pierdo el ánimo. Este es un punto importante, no perder el ánimo. Porque cuando perdemos el ánimo, será difícil analizar y reaccionar de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Jonás perdió el ánimo cuando fue llamado por Dios. Él no quería que los de Nínive se arrepintieran. Perdió el ánimo. ¿Y cómo reaccionó él? En desacuerdo con lo que Dios le envió a hacer. Y las consecuencias usted la conoce también a causa de la desesperación que él mostró. Y como cristianos debemos saber esto. Las respuestas las vamos a encontrar fuera de la desesperación, no en la desesperación. No vamos a resolver nada desesperándonos.
En la Biblia tenemos el ejemplo de los amigos de Daniel. Ellos estuvieron en apuros, mas no desesperados. El rey Nabucodonosor había levantado una estatua de oro para que se postraran ante ella. Y el edicto fue que cualquiera que no se postrara y adorara inmediatamente su estatua, sería echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Todos se postraron, todos, excepto que estos 3 jóvenes, dice la Biblia. 3 jóvenes judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, quienes resistieron el no adorar la estatua de oro. Ahora, ¿qué hubiera pasado si estos 3 jóvenes hubieran caído en desesperación? ¿Qué hubiera pasado? Se hubieran dejado llevar por la mayoría. Hubieran cometido ese error de postrarse con tal de salir del apuro. Pero las consecuencias a la larga hubieran sido catastróficas. Y dice la Biblia que estos jóvenes resistieron, no se postraron. Nabucodonosor se entera de esto, se enoja, los manda a llamar y benévolamente les dice que les dará otra oportunidad de que se postren ante la estatua que él había levantado. De lo contrario, en ese mismo momento serían puestos en un horno de fuego ardiendo. Y Nabucodonosor les dice: ¿y qué Dios podrá librarlos de mi mano? Estos 3 jóvenes respondieron al rey Nabucodonosor con tanta sabiduría, con una perspectiva clara de lo que ellos debían hacer en medio de un apuro. Y ellos le dijeron al rey de la siguiente manera: mira, rey, imagínese la escena. Mira, rey, te vamos a decir algo. ¿Podemos sentarnos? Te vamos a decir algo. No queremos perder nuestro tiempo contigo, Nabucodonosor, porque no es necesario que te respondamos sobre este asunto. El Dios al que nosotros servimos tiene el poder para librarnos del horno de fuego ardiendo, y no solo eso, sino también tiene el poder para librarnos de tu mano. Y dice: y si no nos libra, fíjense, ¿no se desesperaron? Todavía ponen otro panorama. Y si por algo Él no quisiera librarnos, queremos que sepas, rey, que no vamos a postrarnos. No vamos a servir a tus dioses. No lo vamos a hacer. No vamos a adorar la estatua que has levantado. Así que, Nabucodonosor, haz lo que tengas que hacer, pero no lo haremos. Y vuelvo al punto. ¿Qué hubiera sido esta historia si esos 3 jóvenes en apuros se hubieran desesperado? ¿Qué hubiera pasado? Hubieran traicionado a Dios. Hubieran abandonado la fe. Se hubieran apartado de la verdad. Y eso es lo que produce la desesperación muchas veces. Algunas ocasiones me ha tocado ver a personas que se dicen cristianas, que ante un problema dicen: pues es que ya busqué a Dios, pero también fui a que me leyeran las cartas, o fui a que me hicieran una limpia. Y dices: ¿cómo es posible que gente que viene a las iglesias en su desesperación haga ese tipo de tonterías? Y a eso nos lleva el caer en desesperación. Y aquí está el ejemplo de esos 3 jóvenes. Estaban en apuros, pero no estaban en desesperación. No cayeron en desesperación. Y miren, el sufrimiento es una realidad en el mundo caído en el que vivimos. Y en ocasiones, como la Biblia misma enseña, somos llamados, escuche lo que estoy diciendo, somos llamados a sufrir a causa de la verdad de Dios. Pero en medio de esos apuros debemos tener la perspectiva correcta. Y la perspectiva correcta es mirar hacia la recompensa celestial antes que al beneficio terrenal. Esa es la perspectiva, por el bien del Evangelio y por el avance del reino de los cielos. Y por eso Pablo
en esta frase él está diciendo, estamos en apuros. Estamos en apuros. Vea, eso habla de humildad. Él está reconociendo su condición y lo que él ha atravesado. A muchos cristianos les preguntas hoy, de antemano tú sabes que están pasando por algo muy difícil, algo doloroso, y ¿cómo estás? Y la respuesta es, bendecido, bendecido. Una ocasión yo le dije a uno, es que no estás bien. Obviamente lo que tú estás pasando es difícil y te está doliendo y estás sufriendo. No, bendecido, bendecido. Pablo está diciendo, he pasado por situaciones muy difíciles. He sufrido, algunas veces me he desanimado, me he encontrado en apuros, en situaciones donde a veces mis propios sentidos me confunden y no sé qué hacer. Pero no he estado ni angustiado ni desesperado. No he estado hasta ese punto. Entonces Pablo está diciendo, sí, estamos en apuros. Es decir, enfrentando el sufrimiento, pero no desesperados, al punto de negar nuestra fe en Jesús, al punto de traicionar nuestra lealtad a Cristo. Y Pablo entendía que el sufrimiento cumplía con un propósito también. El sufrimiento tiene valor, tiene sentido, no es casualidad. Y uno de los problemas en la actualidad es que no tenemos una buena teología acerca del sufrimiento. Y la teología que a veces ostentamos frecuentemente está errada. Se nos enseña que el cristiano no debería de sufrir, no debería de padecer. Se nos dice que si estamos sufriendo es porque hay algo muy malo en nosotros. Y no siempre es así. Alguien ve a uno pasar por algo malo y le dice, no, es que estás fuera de la voluntad de Dios, por eso te está yendo como te está yendo. No siempre es así. Pregúntele a Moisés, pregúntele a Elías, pregúntele a Job, pregúntele a Habacuc, hombres de Dios que fue necesario que pasaran por tiempos de sufrimiento. Tenemos todo tipo de pensamientos mezclados acerca del sufrimiento, menos el bíblico. Y eso genera una distorsión en nuestro corazón acerca de lo que una distorsión acerca de lo que está sucediendo y no comprendemos con claridad. En el Salmo 119, en el versículo 71, el salmista dijo lo siguiente: bueno es para mí ser afligido, para que yo aprenda, dice, tus estatutos. Vea lo que David está diciendo, es bueno para mí ser afligido. Es bueno para aprender más de tu palabra, para afianzarme más a tu verdad. El apóstol Pablo enfrentó la adversidad, enfrentó apuros. Escuche esto, por favor. Él se enfrentó a esos apuros, se enfrentó a esa adversidad, pero no cayó en desesperación. ¿Qué sucede cuando caemos en desesperación? ¿Sabe qué sucede? Vamos a ceder ante la ira, vamos a ceder ante la amargura, ante el miedo, ante la depresión, ante el desánimo. Es lo que va a ocurrir, va a ser la consecuencia. Si caemos en ese punto de desesperación, vamos a ceder a todo esto malo. Y al rato estaremos diciendo que no somos ya cristianos, porque cedimos a la desesperación. Y aquí está el apóstol Pablo como ese ejemplo. Puedo estar en una situación difícil, una situación tensa, confusa, frustrante, pero no estoy desorientado. Sé qué es lo que debo hacer. Con el poder de Dios, con la sabiduría de Dios, Él me ayudará, Él me orientará. En mis capacidades no lo podré hacer. Me veo limitado, me veo con desventajas, pero es Dios quien me da la fortaleza y la sabiduría para caminar seguro. Una tripulación de un barco puede verse cara a cara con una gran tormenta y por consecuencia van a ser zarandeados por las olas, van a sentir cómo el viento está soplando constantemente con odio, sin intervalo, sin piedad, sin descanso. ¿Y qué pasaría con una tripulación desesperada en esas circunstancias? ¿Qué sucedería?
tomarían malas decisiones. Algunos se aventarían al agua, que sería lo peor que podrían hacer. Otros se irían a la parte más baja del barco a esconderse, esperando morir. Eso es lo que produce la desesperación. Sin embargo, una tripulación, ¿qué debe hacer ante una situación como esta? Deben afianzarse al timón y a las velas para mantener firme la embarcación, hacer frente a la tormenta. El peor enemigo para un marinero frente a una tormenta será la desesperación. Porque cuando una persona cae en desesperación, la tendencia es tomar malas decisiones, es paralizarse. La tercera frase que Pablo menciona es: perseguidos, mas no desamparados. Perseguidos, mas no desamparados. Aquí está Pablo mismo hablando de su experiencia. Dice: he estado perseguido, pero no he sido desamparado. Esta frase es maravillosa, maravillosa. El equivalente griego para la palabra perseguido es la palabra dioko, y esta palabra tiene el significado más preciso de alguien que está asediándote, alguien que se encuentra al acecho, y la ilustración es la de un cazador que está sobre algo. Es lo que está diciendo aquí Pablo. He sido perseguido, es decir, he sido puesto en acecho por algunos, me he sentido asediado, he estado sobre la mira de algunos que me quieren ver muerto, que me quieren lastimar, que me quieren herir, que no quieren que progrese el evangelio. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Era la condición en la que él también se había sentido. Y con esta palabra, el apóstol Pablo está describiendo cómo sus múltiples enemigos, que son enemigos reales, lo estaban acosando de día y de noche. Describe algo continuo. Por ejemplo, en Hechos 9, 23 y 24, Pablo describe, o aquí describe en la Biblia, cómo los judíos resolvieron en consejo y en mutuo acuerdo el matar a Pablo. Lo mismo sucedió con Jesús. Tanto los fariseos y algunos judíos en mutuo acuerdo resolvieron ¿qué? Crucificarlo. Eso era el acecho, el asedio al que Pablo se está refiriendo, como si estuvieran en busca queriendo cazar un animal. Y no lo quitan de la mira, lo están siguiendo, esperando el momento en que esté distraído, el momento oportuno en que se encuentre débil para poder atacar. Así también la vida del cristiano muchas veces es. Hay acechanzas a nuestro alrededor, y ahí estaba Pablo, esos hombres que buscaban el momento oportuno para cazarlo. Sus enemigos guardaban las puertas de día y noche, escuchen, de día y noche para matarlo. Pero a pesar de todo esto, y usted sabe lo que es un desgaste como este, lo que puede producir emocionalmente, mentalmente, eso puede producir un tipo de abatimiento. Pero Pablo, a pesar, él dice, a pesar de ser acechado, de ser asediado por mis enemigos, no estoy desamparado, no me encuentro desamparado. Esta palabra desamparado describe a uno que no tiene el amparo, la ayuda ni la protección que necesita. Describe a uno que ha sido dejado solo, que ha sido abandonado. Hace unos días escuché una noticia que me impactó, de verdad me impactó demasiado. Esto sucedió en Guadalajara, de un niño de 7 años que fue baleado. Al escuchar solamente un niño de 7 años baleado, una bala en la cabeza, eso es impactante. Pero ¿qué sucedió? Este niño iba con su mamá en el vehículo, dice la noticia, de repente la mamá se detuvo sobre una de las calles, se bajó y comenzó a discutir con otra mujer, la cual se presume era su pareja. Y empezaron a discutir fuertemente. Entonces, en el calor de la discusión y los gritos, la otra mujer sacó una pistola y disparó. Y la bala le dio en la cabeza al niño de 7 años. Pero lo peor del asunto es que el niño fue abandonado por su madre y la otra mujer. Cuando llegaron los servicios médicos,
el niño estaba solo. Fueron al hospital y no había nadie. No había nadie. El niño quedó abandonado en una situación así. Vea cómo una madre puede ser tan malvada, tan perversa, de abandonar a su hijo en el momento en que más lo necesita, en una situación que es cuestión de vida y muerte. Pero el Señor nos dice, aunque tu padre y tu madre te dejen, te abandonen, yo nunca lo haré. Yo nunca lo haré. El salmista decía, Salmo 37, 25, joven fui, dice, y he envejecido, pero nunca he visto a un justo desamparado. Eso es lo que Pablo está ilustrando aquí. El profeta Elías tuvo un enfrentamiento con los profetas de Baal. Usted también conoce esta historia. Tras una serie de ritos y sacrificios para que descendiera fuego sobre el altar, los profetas de Baal no pudieron demostrar el poder de su Dios. Cuando llegó el turno del profeta Elías, él probó ante todos y poniendo agua sobre ese altar, él demostró que Dios es el único y verdadero ser supremo. Entonces el profeta Elías ahí tuvo una experiencia triunfante de victoria, donde se demostró que Dios era el verdadero. Una vez que terminó esta hazaña y esta maravilla y manifestación del poder de Dios, dice la Biblia que la reina Jezabel planeó y amenazó de muerte al profeta. Y la respuesta inmediata del profeta a esa situación fue huir, escapar. Yo me preguntaba lo siguiente, ¿cómo después de una experiencia tan maravillosa, tan increíble, tan triunfante en la que el profeta Elías se vio involucrado, cómo ante una amenaza de muerte él se retrae, él tuvo una actitud de huir, de esconderse, como si no tuviera la protección y el cuidado de Dios? Él acababa de ver esa manifestación poderosa del Señor. Y ahora encontramos a un profeta Elías huyendo, escondiéndose, y fue cuando Elías colapsó de dentro a causa de lo que estaba ocurriendo de fuera, por las circunstancias. Se hundió en una profunda angustia al grado que él decía, ya no aguanto más, no puedo más, deseo morirme. En esos momentos se sentía tan afligido por la persecución que él se sintió desamparado. Es decir, comenzó a dudar de la ayuda y la protección de Dios. Y en ese desamparo, él presentó dudas acerca del cuidado de Dios para su vida, al grado que él estaba orando que lo mejor, fíjense, lo mejor sería que le fuera quitada la vida. Que le fuera quitada la vida. Elías fue atribulado por Jezabel, pero fue su angustia lo que lo llevó a esconderse en una cueva del monte Horeb, deseando morir. Y esa angustia lo llevó a un punto en el que él se sintió desamparado por Dios. En ese caso, los miedos de Elías giraban esencialmente en torno a la idea de que él moriría en manos de Jezabel. Y la única manera de evitar esa angustia sería que Dios le quitara la vida. Vea cómo este profeta padeció también ese momento de desamparo y sufrió. La Biblia dice que luego el Señor se le muestra, se le revela y dice, Elías, ¿qué haces aquí escondido? ¿Qué estás haciendo aquí? Señor, estoy siendo perseguido. Pero él cayó en esa actitud de desamparo. Y el Señor le dice, ¿qué haces aquí? Sal de esa cueva y quédate al pie de la montaña. Y dice la Biblia que Dios se le comienza a revelar y hay una manifestación de fuego, una manifestación de un viento fuerte. Y el Señor, a través de estos elementos naturales, a través de un viento apacible,
es que Dios le habla al profeta Elías y lo conforta y lo anima, como diciendo, no estás desamparado, Elías, yo estoy contigo. Pero vea a qué punto llegó el profeta, a qué punto, después de una victoria que él había adquirido por el poder de Dios. Entonces, es lo que Pablo dice, estamos perseguidos, sí, de muchas maneras, de muchas maneras. Seguramente hay momentos en tu vida en que no quieres levantarte de la cama, que no quieres enfrentar la realidad de tu vida, de tu día a diario. Pero el Señor nos dice, no estamos desamparados, no estamos desamparados. Y última frase que Pablo usa es derribados, pero no destruidos. Finalmente Pablo dice que él estaba derribado pero no destruido. El equivalente griego para la palabra derribado significa literalmente ser atacado, es lo que significa ser atacado, o más explícitamente es ser derribado por el puño de un contrincante, es lo que quiere decir, ser atacado, que te asesten varios golpes, es la idea que está dando. Es como un boxeador a quien su adversario arrinconó contra las cuerdas para golpearlo. Y a quienes les gusta el boxeo, cuando el boxeador está arrinconado, está recibiendo uno y otro y otro y otro golpe. ¿Cuántos vieron las películas de Rocky? Y esa pelea emblemática con el ruso, le daba un golpe a Rocky, lo botaba a la otra esquina. Es algo que está ilustrando aquí. Y por mucho que entrene, por muy fuerte que sea, si no sale de la esquina, si no sale del acecho de los golpes, caerá derrotado. Y por esa razón la instrucción del entrenador en una pelea siempre es al luchador que está siendo asediado: sal de la esquina, muévete, quítate, levanta la cabeza, observa, amplía tu panorama. Porque el entrenador sabe que cada golpe está debilitándolo, lo está lastimando, lo está hiriendo. Cada golpe tiene el propósito de inmovilizarlo. Por eso debe reaccionar, por eso debe moverse. Y de esta manera es que Dios nos pide que nos movamos. Dios nos pide que salgamos de ese rincón de la depresión, de la tristeza, que nos salgamos de ese rincón donde nos victimizamos, donde miramos lo miserable que pudiera ser nuestra vida y lamentamos. Y el Señor nos dice: muévete, sal de ese rincón. ¿Perdiste tu trabajo? Sí, Señor, perdí mi trabajo, y ahí está, asestándote golpes uno tras otro. Y el Señor dice: muévete de la esquina. No es el final de tu vida. Busca un espacio más amplio. Y el boxeador arrinconado y que está recibiendo golpes, ante esa situación es difícil que él pueda escuchar. Pero al moverse, él puede despejarse y él puede tener una panorámica diferente de lo que está sucediendo. Y cuando suena la campana, ¿qué hace? Inmediatamente se va con su entrenador. Y su entrenador comienza a orientarlo: necesitas hacer esto, necesitas hacer aquello. Porque el entrenador reconoce el punto débil del contrincante y de esta manera lo orienta. Y es lo que Pablo está diciendo: hemos sido atacados por todos lados. Hemos sido golpeados a un punto en que a veces sentimos que no podemos elegir bien, que estamos inmovilizados. Y ¿saben? Esto muchas veces sucede cuando estamos llenos de preocupaciones, de temores, de paranoias, que no tenemos espacio para pensar, para discernir y enfrentar el problema. Y en esa esquina, escucha esto: la fe solamente te va a alcanzar para resistir los golpes. Pero si no te mueves, vas a ser destruido. Pablo sabía lo que era ser derribado. Él sabía lo que era ser tirado al suelo y recibir tantos golpes que lo dejaran en la lona. Él sabía, pero una y otra vez él se levantaba.
Y el apóstol Pablo podía testificar que ninguno de los golpes que él había recibido era suficiente para destruirlo. Ningún golpe, ningún ataque fue suficiente para hacerlo claudicar. Las cosas comienzan a cambiar cuando aprendemos a escuchar a Dios, cuando descansamos en Dios. Y va a llegar un momento en el que ya no estamos solamente recibiendo golpes, sino que podemos contraatacar con la fuerza de Dios. La palabra destruidos que él menciona aquí, hemos sido atacados, hemos sido golpeados, dice, pero no destruidos. La palabra destruidos es una traducción de apolumi, que podría traducirse arruinado, perdido, incluso sin aliento, es lo que se traduce esta palabra, sin aliento. En términos de boxeo moderno, Pablo había sido noqueado, pero no eliminado. Se levantaba una y otra vez, a pesar de los golpes recibidos. Él no trataba de escapar de la adversidad, sino de enfrentarla. Y usted recordará esa imagen emblemática de Rocky levantando el cinturón, ¿verdad? Todo noqueado, desfigurado, la boca torcida, pero ahí estaba, ¿no? Con el premio de campeón. Y así muchos de nosotros espero que algún día estemos todos noqueados, desfigurados, irreconocibles, pero con el triunfo aquí. Decir, lo logré. No fui destruido. Me atacaron y me dieron con todo, pero aquí estoy. Y así es Pablo. Es lo que está diciendo. Una y otra vez recibió golpes, ataques. Y nadie podría resistir tremendos golpes con su propia fuerza, es lo que Pablo está diciendo. Y aún así mantenerse gozoso. Nadie. Es el poder de Dios lo que nos sostiene. El estar en la presencia de Dios. Y Pablo lo ilustra con su propia vida en 2 Corintios 11:24. 2 Corintios 11:24, Pablo aquí con su propia vida le está ilustrando. Y vamos a revisar rápidamente esto, donde en estos versos se contiene un gran catálogo de los problemas y las dificultades de Pablo. Y vea lo que dice: 5 veces he recibido de manos de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Y he pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. ¿Cuántos golpes no recibió Pablo? Digo, ¿qué tipo de vida es esa? Pregunto. Y luego el siguiente versículo dice, en trabajos, en fatigas, el 27, perdón, en trabajos y fatiga, en muchas noches de desvelo, en hambre, en sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Además dice, de todas estas cosas que he vivido está sobre mí la presión cotidiana, la preocupación por todas las iglesias. Por todas las iglesias. Esto es lo que Pablo enfrentó. Ahora yo le pregunto, las aflicciones que usted está pasando, los ataques, las tribulaciones, las angustias, ¿en qué grado se comparan a lo que Pablo está sufriendo? No hay comparación, creo yo, alguna. Los cristianos de hoy somos muy frágiles porque nuestras dificultades residen en cosas superficiales. Pregúntale a un cristiano hoy cuáles son sus padecimientos y le va a decir, pues 5 veces se me ha perdido el celular. Ya eso me tiene a mí agobiado. 3 veces se me ha ido el wifi de mi casa y no sé qué hacer porque la vida se me acaba. 1 vez un hermano no me saludó. Otra vez me despreciaron, me menospreciaron, me miraron feo. De eso es de lo que los cristianos modernos están quejando. Esas son sus tribulaciones, esas son sus angustias, esos son sus ataques. Me ganaron la silla el hermano, si sabía que yo me siento ahí diario, ¿y por qué va y se siente? Me está provocando. Esos son los problemas. Ese es nuestro catálogo de dificultades. ¿En qué grado se comparan a los de Pablo?
Ahora no perdamos de vista el contexto de todo esto que estamos hablando, ya estoy terminando. Él ha pasado por todos estos sufrimientos, por todas estas dificultades mencionadas. Y en 2 Corintios 4:1 Pablo dice, por tanto dice, al principio de este capítulo, por tanto, 2 Corintios 4:1, Pablo dice, por tanto, puesto que tenemos este ministerio según hemos recibido misericordia, al final, ¿qué dice? No desfalleceremos, no desfalleceremos. Ahora, si vamos al versículo 16, al principio verás la frase que dice, nosotros no desfalleceremos. A pesar de lo que hemos vivido, y a pesar de lo que estamos pasando, y a pesar de lo que Dios nos ha dicho que vamos a pasar, ¿cómo dice Pablo? No vamos a desfallecer. No vamos a desfallecer. Y ahí estamos con el cinturón de la victoria y así todos. ¡Eirán! Pero acá diríamos, Cristo, Señor, lo logré. Vencí, pude perseverar. Ahora Él está admitiendo que hubo momentos en los que fue presionado sobremanera, más allá de lo que Él consideraba en sus fuerzas poder resistir. Él tuvo momentos en los que se desesperó de la vida misma, pero en medio de esas dificultades Él dijo, no vamos a desfallecer, no vamos a desfallecer. Esta palabra se traduce como desmayar, como perder el ánimo, disminuir las fuerzas o reducir la fe. No vamos a desfallecer. Sí, hemos decaído. Este tiempo, esos meses, en algún momento nos hemos desanimado, pero no se han disminuido nuestras fuerzas al punto de negar nuestra fe, al punto de caer tirados, desmayados, sin aliento y sin fuerzas. Es lo que Pablo está diciendo. Y al final del versículo, ya para terminar, 2 Corintios 4, 7 al 11, nada más haré lectura, cómo él continúa y afirma lo siguiente después de esas frases que él dice. Llevando, dice, en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre seremos entregados a muerte a causa de Jesús. Ponga atención a eso. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. En resumen, esas palabras dicen lo siguiente. Pablo anhelaba que la vida de Jesús fuera evidente en él. ¿Y cómo sería evidente? A través de los problemas. A través de todo esto. Pero la esperanza de la resurrección fue su tónico contra la angustia, contra la desesperación, contra el desamparo y la destrucción. Esto fue. El versículo de Gálatas 2:20 debe leerse a la luz de lo que estamos viendo en este mensaje. Con Cristo, dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El enviado de las Naciones Unidas a Chipre, un hombre llamado Lord Caradon, en un discurso ante la Sociedad Bíblica Americana, él recordó la ocasión cuando era gobernador de Chipre en sus tiempos de la colonia británica. La crisis política alcanzó un grado peligroso de dificultad. Su padre, quien fue un experimentado diplomático y hombre piadoso, una ocasión cuando la situación estaba en el clímax de los problemas, el padre le envió un telegrama con estas palabras, 2 Corintios 4, 8 y 9, versículos 8 y 9. ¿Qué es lo que dice? Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. El joven diplomático que conocía perfectamente el texto, cuando él vio el versículo, él recobró ánimo en su vida, recobró ánimo porque él entendió que era Dios quien poseía control de la situación y era Dios
quien no le permitiría, quien no permitiría que la angustia, que la desesperación, que el desamparo o la destrucción lo inhabilitara. Así que no desfallezcamos. Póngase de pie. ¿Cuántos siguen en pie a causa de la campana que suena al final de un round? Hay boxeadores que dicen, pues nada más estoy aguantándolo y la campana me salvó. De ahí viene esa expresión. Y algunos están en esa situación. La campana nos ha salvado una y otra vez. Pero no desfallezcamos. Es Dios que nos va a dar la fuerza para enfrentar cualquier situación, cualquier adversidad, sea cual sea el problema que tengas, sea cual sea aquello que te está imposibilitando, aquello que te está debilitando, ese problema que a lo mejor te está desanimando y te quiere desorientar, o esos ataques que se han levantado en contra tuya, ya sea en tu trabajo, en la empresa.